Romanos, capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 12, que fue el pasaje en el cual quedamos hace 8 días. Romanos 6, verso 12. Vamos a leerlo de corrido hasta el verso 23, que es el tema que hoy vamos a estudiar. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí en el capítulo 6, desde el verso 12, Pablo ya nos comienza a hablar de otras cosas que son bien interesantes. Veníamos hablando desde el verso 1 acerca de muertos al pecado, pero vivos para con Dios, basados en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Hoy vamos a hablar de otros asuntos que van ligados, pero que quiero realzar especialmente en presentar nuestros miembros para la santificación, presentar vuestros miembros a Dios para santificación. Pablo viene hablándonos de dos hechos. Yo me considero muerto porque Cristo no solo llevó mis pecados, sino me condenó y condenó mi carne, mi pecado en la cruz. Me llevó a mí mismo en la cruz, pero también me lleva a disfrutar algo tremendo, que era lo que hablábamos hace 8 días, la resurrección de Cristo. Basado en la resurrección de Cristo, yo ahora estoy plantado en Cristo, tengo nueva vida en Cristo, ando con Cristo y me espera la gloria de Cristo por lo que Cristo hizo. Esos son hechos basados en lo que Cristo hizo. Pero ahora como yo estoy en Cristo, ahora Pablo me manda algo, que yo presente mis miembros. ¿Por qué Pablo va a hablar esto? Mira lo que él dice ahí, que es bastante tremendo. Dice que dice Pablo, hablo como humano. Pablo no era un superhombre, Pablo no era un ángel, Pablo no era un ser diferente a nosotros. Pablo era un hombre y nos va a hablar como hombres por nuestra humana debilidad. O sea, lo que Pablo va a hablar es por la condición humana débil, frágil y que tiene tendencia al pecado. Ciertamente estamos muertos con Cristo, ciertamente tenemos nueva vida, ciertamente fuimos plantados con Cristo en la resurrección de Cristo, pero ciertamente aún estamos también en nuestra humana debilidad. Por eso Pablo va a hablar otras cosas que el creyente debe conocer, debe vivir y debe obedecer. Todo esto, claro, lo va a poder vivir, obedecer y hacer porque él está unido a la raíz que es Cristo. Él está unido a la fuente y él bebe de Cristo, se alimenta de Cristo y por la vida de Cristo ahora puede presentarse a Dios y puede presentar sus miembros, ¿sí?
Entonces vamos a ver dos asuntos especiales. Aunque el pasaje habla de más cosas, yo quiero resaltar esto. Presentad a Dios vuestros miembros para santificación. Entonces, mira lo que dice Pablo, vamos a leerlo verso por verso, y vamos a meditar por lo menos los que vamos a realzar y vamos a ir a otros pasajes. Dice, no reine desde el 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, Pablo le está diciendo a los creyentes que no se entreguen a la fuerza de mal que habita en sus miembros, de modo que eso los gobierne, de modo que eso los subyugue, de modo que eso llegue un momento en la vida del creyente, que él no pueda resistir ese pecado, esa naturaleza, sino que él se entregue y quede bajo esa esclavitud, como le dijo el Señor a Caín. Le dijo, mira, el pecado está a la puerta, ¿sí? Pero el pecado se va a enseñorear de ti. O sea, el pecado está ahí tan cerca tuyo que tú puedes entregarte fácilmente a él, pero tú debes saber que te estás entregando a una fuerza que te va a destruir, a una fuerza que te va a someter, a una fuerza que te va a esclavizar y que puede destruir tu vida cristiana. No hay nada que destruya más la vida cristiana que el pecado. Entonces Pablo le dice que no reine el pecado en ustedes. Pero ¿cómo vamos a hacer? Claro, ya Pablo viene hablando varias cosas, pero ¿cómo vamos a hacer para vencer esa naturaleza? ¿Cómo vamos a hacer para tratar aún en nuestra humana debilidad? Acuérdese que Pablo nos está hablando como humano, como un hombre que tuvo las mismas pasiones que nosotros, las mismas tentaciones que nosotros y que se enfrentó a las mismas dificultades. Entonces dice, ni tampoco, o sea, que no reine, pero ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ahora Pablo apela a la responsabilidad y a los actos de la voluntad del creyente unido a Cristo. Sin Cristo una persona no puede hacer esto, pero como estamos plantados en Cristo, ahora Pablo le dice, mire, así como antes usted usaba su cuerpo para el pecado, ahora asimismo presente su cuerpo a Dios como un instrumento de justicia. Este lenguaje que Pablo usa es un lenguaje que claramente es neotestamentario, pero que tiene una sombra en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un poco algunos pasajes de la ley donde se le hablaba a los sacerdotes y cómo ellos eran, aún en la ley se mostraba ciertas cosas que ellos deberían ser conscientes por causa del llamado que ellos tenían. ¿Por qué Pablo le va a decir a los creyentes que se presenten para santificación, que presenten sus miembros? Porque ellos han sido llamados a servir a un Dios que es santo, santo, santo. Y sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Entonces vamos a leer algunos pasajes de la ley que nos hablan un poco de este aspecto de presentar nuestros cuerpos. Nosotros hablamos de servirle a Dios en el espíritu porque claramente Él ha venido a morar en nuestro espíritu, pero Pablo habla de que presentemos ahora nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque donde esté nuestro cuerpo está todo nuestro ser. ¿Sí? Si nuestro cuerpo está en el lugar indicado, con la disposición indicada, Dios va a poder hacer muchas cosas. Si nuestro cuerpo está en la situación incorrecta, bajo ciertas cosas incorrectas, puede llegar a hacer cosas desastrosas. Nuestro cuerpo puede ser un vehículo para glorificar a Dios, o nuestro cuerpo puede ser un vehículo para deshonrar y manchar la santidad de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es lo que vamos a ver en Levítico capítulo 21. Vamos a ver dos aspectos. El primero es presentar vuestros cuerpos como vivos a Dios de entre los muertos. Y es curioso esa terminología. Y vamos a leer bastante que aquí también se habla bastante de los muertos. Nosotros no solo debemos ser conscientes que, como dice Pablo más adelante en el capítulo 7, que en nosotros está el mal, sino, o sea, está en nosotros el mal, pero también debemos ser conscientes que hay ciertas cosas en el ambiente, ciertas personas,
ciertos asuntos del mundo que pueden estimular nuestra vieja naturaleza caída y despertarla. Hay cosas que alimentan nuestra carne, hay cosas que le dan fuerza a nuestra carne, hay cosas que le dan vida a nuestra carne. Por eso nosotros debemos guardar nuestros cuerpos y nuestros miembros de ciertas cosas y presentarlos a Dios. Entonces vamos a ver esos aspectos aquí en la ley de una manera bastante preciosa. Levítico capítulo 21, vamos a leer desde el verso 1. Mira cómo el Señor le hablaba a los sacerdotes. Y curiosamente Reina Valera le pone un título bastante diciente: Santidad de los sacerdotes. Acuérdese, hermano, que nosotros presentamos nuestros miembros para santificación. Mira lo que le dice el Señor a aquellos que han sido llamados a ser santos, a servir en las cosas santas, aquellos que tienen un destino glorioso y sirven a un Señor digno de toda gloria y digno de todo honor. Levítico 21 dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón. Aarón en la ley figura, sumo sacerdote, figura de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y dile, los hijos de Aarón, los sacerdotes, los hijos de Cristo, la iglesia. Y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. O sea, mira lo curioso. Ellos debían santificarse de muchas maneras. Ahorita vamos a ver otro aspecto de la santificación de ellos que también lo habla Pablo. Pero ahora él les dice, miren, van a no contaminarse por nadie del pueblo. O sea, ustedes están del pueblo, ustedes son del pueblo, ustedes viven con el pueblo, pero no se santifiquen con las cosas del pueblo, con los muertos del pueblo. Tú puedes trabajar en una olla de corrupción, tú puedes estar en la peor universidad, tú puedes estar en el peor barrio con las peores personas alrededor, pero eso no quiere decir que tú te vas a contaminar de lo que ellos son, de lo que ellos piensan, de lo que ellos hablan, de lo que ellos desean y de lo que ellos buscan. Aunque estás en medio de ellos, tú debes guardar distancia de todo lo que es mortecino, de todo lo que es inmundo y pecaminoso. Mira lo curioso. Nosotros naturalmente tenemos una repulsión a la muerte. El vivo le tiene repulsión a la muerte. Así debe ser el creyente. El creyente, por el espíritu y por la vida y el corazón nuevo que tiene, él debe tenerle repulsión al pecado, a lo inmundo, a lo corruptible. ¿Sí? No es común que un creyente esté al lado de una persona que está muerta, hablando cosas muertas, pensando, buscando cosas muertas, y esa persona está tranquila. El vivo tiene repulsión a la muerte. Usted no ha pasado por una avenida donde hayan matado a una persona, atropellado a una persona. Usted no siente un escalofrío al ver el muerto, o un video en internet donde muestren la muerte. Usted no siente ese miedo, ese algo que siente el vivo por la muerte. Algo así debería sentir el cristiano cuando ve algo que es mortecino, que se está corrompiendo. El cristiano debe mantener su distancia. Si bien somos llamados a ser luz del mundo, a predicarle el evangelio a las personas del mundo, no somos llamados a participar en las inmundicias ni en los pecados del mundo. Santiago dice: queriendo ganar el alma de los otros, pero guardados de toda contaminación. O sea, tú puedes tener toda la intención de que aún las personas que están contigo sean salvas, conozcan a Cristo, pero tú debes guardar los límites cuando una relación con alguna persona, sea pariente, sea familiar, sea lo compañero de trabajo, compañero de la universidad, sea lo que sea, te esté contaminando. Conversaciones, situaciones, charlas, música, cosas que otras personas tengan, que tú veas que eso atenta contra el llamado que tú tienes, por causa del mismo llamado, tú debes preferir guardar tu cuerpo de estar en esa situación. Eso es lo que le está diciendo Moisés, el Señor por Moisés a los sacerdotes. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. O sea, que los demás puedan vivir como ellos quieran, porque ellos están en el mundo, ellos están muertos en delitos y pecados. Mas ahora el creyente, por causa del Señor, debe abstenerse. Hay de cosas que él no puede participar, hay cosas que él no puede oír, hay cosas que él no debe buscar.
Y mira lo curioso, nosotros vivimos en un mundo que su cultura es pagana. En esencia es pagana. Hay cosas que tú puedes ver que no son tan malas, aparentemente, pero en su esencia la cultura que vivimos es pagana. Los tatuajes, los piercing, los aretes, las maneras de peinar, las maneras de vestir. Muchas cosas vienen de un ambiente corrupto y pagano. Sí, no es simplemente un estilo de vida. Eso caracteriza a ciertas personas que tienen ciertos estilos de vida que piensan de cierta manera. ¿Sí? Generalmente una corriente de pensamiento que es contraria a Dios y que en su esencia tiene la tendencia a blasfemar contra Dios. Y eso es lo que va a hablarle ahora a los sacerdotes. Mira lo que dicen. No harán torcedura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. Eso eran costumbres paganas de los sacerdotes de los pueblos antiguos idólatras. Ni en su carne harán rasguños. Eso caracterizaba a las religiones paganas. ¿Se acuerdan el tiempo de Elías cuando si Jehová es Dios o Baal es Dios y comienzan estos sacerdotes a herirse mientras en su adoración? Hay ciertas cosas que tienen su trasfondo idólatra, perverso, que deshonra a Dios. Los creyentes deben ser diferentes al mundo, pensar diferentes al mundo, vivir diferentes al mundo, vestir diferentes al mundo. ¿Por qué? Por el llamado que ellos tienen. Por eso, sed santos. El Señor nunca dijo, hermanos, sed prósperos, sed esto, sé esto. El Señor dijo, sed santos. ¿Sí? Si el creyente está unido, él debe ahora decir, Señor, presento, mira cómo me visto, mira cómo me peino, mira lo que escucho, mira lo que era antes, Señor. Ahora, ¿cómo quieres que yo viva, Señor? Muéstrame cuál es el camino de la santidad, muéstrame qué es lo que tú quieres para mi vida, en qué debo ocupar mi tiempo. Antes pasaba mi tiempo en malas conversaciones, en malos deseos, en malos pensamientos, haciendo de mi vida cosas que te ofendían. Ahora, ¿cómo debo vivir? Ahora, ¿cómo debo andar? Ahora, ¿cómo debo vestirme? Ahora, ¿cómo debo hacer esto? Ahora soy hijo tuyo. ¿Cómo debe vivir un hijo tuyo en esta tierra, Señor? ¿Sí? Mira lo que le dice, santos serán a su Dios. El creyente no lo hace porque el pastor se lo diga. El creyente no lo hace porque los hermanos lo miren y le estén diciendo. El creyente tiene su deseo de presentarse ¿a quién? Presentados a Dios. Tú lo haces para Dios. Tú lo haces para honrarle a Él. Tú lo haces para agradarle a Él. Tú lo haces porque tu mayor delicia es sentir la satisfacción que siente Dios cuando por el Espíritu Él te lleva a vivir una vida agradable a Él. A Dios. Mira lo que dice. Y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. O sea, como están en sus asuntos que son santos, deben ser santos. Con mujer, mira lo curioso, con mujer ramera o infame no se casarán. Ahí donde tú ves los cuerpos. Tu cuerpo es tan importante y el matrimonio es tan importante porque cuando tú te unes a una persona, te haces uno a esa persona. Lo que ella es, tú lo recibes y lo que tú es, ella lo recibe. Mira, el asunto es tan determinante, hermano, que hay casos donde llega un hombre, un homosexual, coge a un niño de 7, 8 años, lo viola. El niño, a pesar de que esa situación causa tanta repulsión, tanto trauma, tanto dolor, él unos años después generalmente tiene la tendencia homosexual. ¿Por qué? Si eso le causó dolor, si eso le causó trauma, si eso fue tan difícil para él, ¿por qué él termina siendo como esa persona? Porque cuando una persona se une a otra sexualmente, participa de lo que la otra persona es. ¿Sí ven lo serio? Entonces ahora él le dice a ustedes sacerdotes van a tener mucho cuidado con quién unen sus cuerpos.
porque según lo que usted se une en su cuerpo con la otra persona, va a participar de lo que la otra persona es. Si la otra persona es rebelde, necia, dura de corazón, usted va a participar de eso. Y si usted es santo, justo, esta persona de alguna manera va a ser santificada. Es una mezcla de espíritus misteriosa. Entonces es tan importante que tu cuerpo sea guardado para Dios. Tus miembros. Cuando hablamos de eso, Señor, ¿con quién quieres que me case? ¿Cuál es el tipo de hombre, cuál es el tipo de mujer que me conviene a mí? Mira lo que está diciendo. Con mujer ramera. ¿Quién es una mujer ramera? Una mujer que pasa de mano de hombre en hombre. Con ese tipo de mujer el hombre de Dios debe abstenerse, hacerse a un lado. Es una mujer que no es confiable. Es una mujer que así como estuvo contigo, dice Proverbios, que se olvida del pacto del hombre de su juventud o de la mujer de su juventud. Es una persona que el matrimonio o el compromiso no es importante. Le decía un hermano a una hermana. Le dijo, hermano, ¿qué piensas que yo? Y está en una relación con un incrédulo. Le dijo, hermana, no te metas. Le dijo, ¿por qué, hermano? Si yo lo amo, él me ama. Le dijo, porque no te va a ser fiel. Al primer paso que él tenga, la primera disposición con cualquier otra mujer, te va a dejar. No, hermano, él me ha prometido que me ama, que es. La naturaleza caída siempre traiciona al hombre. ¿Y cómo una persona puede esperar la bendición de Dios cuando desobedece abiertamente lo que Dios ha dicho? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Decía Pablo. Si algo es de Dios, ¿cómo yo lo voy a unir con una ramera? ¿Cómo yo lo voy a usar para deshonrar el nombre de Dios? ¿Cómo yo lo voy a usar para profanar la santidad y el nombre de Dios? Yo me acuerdo tanto. Un amigo, cuando yo estaba en el mundo, el hombre comenzó a ir a una iglesia cristiana. Y yo decía, oiga, y lo mofábamos, se volvió cristiano. Entonces él comenzaba a reírse. Yo no me volví cristiano, iba por una muchacha. ¿Sabes que el hombre llegaba a contarnos siempre lo que hacía con la muchacha? Y el hombre se levantaba de la cama y la muchacha comenzaba a llorar. Y él comenzaba a burlársele. Ay, pero ahora sí se acordó de su Jesús. Ahora sí se acordó de su Señor. Si me hago entender, el hombre la engatusó, la engañó, cayó en pecado esa muchacha terriblemente. Y el mismo que le había prometido amor se burlaba de ella y se burlaba del nombre del Señor. Se burlaba de la iglesia donde asistía la muchacha, se burlaba del liderazgo porque era una líder, hermanos. Nosotros somos llamados a ser santos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestro andar. Pero debemos presentarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos presentamos o tomamos la decisión de vivir de cierta manera porque somos santos, porque somos perfectos, no, porque somos débiles. Si yo sé que soy débil y tengo la tendencia a dejarme cautivar por los ojos, el cuerpo de una mujer, ¿qué debo hacer yo? Le digo, Señor, como yo soy débil, entonces yo voy a hacer todo lo posible para no estar a solas con ninguna mujer que no sea mi esposa. Como yo soy débil, voy a hacer todo lo posible de no tener conversaciones con mujeres a las cuales yo me sienta atraído. Como yo soy débil, Señor, no voy a ver cierta programación donde las mujeres salen vestidas de cierta manera. Como yo soy débil, no voy a ver música que me provoca sexualmente, ni cine que me provoca sexualmente, porque yo conozco mi debilidad, Señor. Yo no soy fuerte, es un enemigo al cual yo no me puedo enfrentar. Una muchacha me dijo, hermano, es que él fue el novio de toda mi vida, pero no es creyente, ahora yo soy creyente, pero cada vez que hablo con él, me mueve todo por dentro. ¿Qué debo hacer? Pues, ¿qué debe hacer? No vuelva a hablar con él. ¿Qué debe hacer? Tomar la decisión, Señor, de ahora en adelante, yo voy a cortar de raíz, no lo vuelvo a llamar, no le vuelvo a recibir mensajes, no lo desconecto de internet, le desconecto mi número telefónico, guárdame de esa amistad que no me conviene, de esa persona que es un lazo para mí, yo lo sé.
Y corto radicalmente, y soy radical cuando hablo con Él. No quiero nada contigo, no quiero saber nada de ti, yo quiero vivir para el Señor. No me busques, no eres la clase de persona que he orado para el Señor para mi vida. Cuando tú vuelvas creyente, cuando tú vuelvas amando al Señor, ahí sí. No, es que yo quiero buscar al Señor contigo. No, búscalo solo. Al Señor no lo encuentras en mí, al Señor lo encuentras en la cruz. Cuando encuentres a Cristo en la cruz y tengas una vida para Él, ahí sí volvemos a hablar. Sí, porque no falta el sinvergüenza que usa al Señor para manipular a las personas que son creyentes. Tenemos el caso triste de una hermana que hace poco se casó. Cada vez que ella le decía a la persona que se separaran, que no quería tener nada más con él, él le decía, pero yo quiero buscar de Dios contigo. La engatusó y hoy en día se casó con él. Personas manipuladoras. Con mujer ramera o infame. Una mujer infame, en el hebreo la palabra infame es halal, que viene algo como una persona que hiere, una persona que causa daño, una persona que puede llegar a ser homicida, una persona que es profana. Con una persona, mire, usted puede hablar con un compañero y compartirle de Cristo. Cuando usted vea que esa persona profana y se burla de lo que usted le está hablando, usted no debería tener cercanía con ella. La cercanía que le permite su trabajo, su estudio, hasta ahí. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando usted vea que el nombre del Señor es profanado abiertamente en su cara, usted no debería hacer nada ahí. Decía David, no odio, mira ese término tan fuerte, no odio a los que te aborrecen. No estamos hablando de odiar, sino en el sentido de odiar la actitud, de ponerse en pro de Dios y en contra de la actitud contra Dios de una persona y no participar de eso. Hay cristianos que se burlan del Señor, les hacen chistes, blasfeman contra el nombre del Señor frente a ellos y ellos prefieren la amistad con esa persona. Cierto tipo de personas, el domingo hablábamos de los dones del Espíritu y cómo cada creyente debe ejercer. Muchos ni siquiera saben cuál es la manifestación del Espíritu en ellos porque su vida es tan común y tan simple que el Espíritu Santo nunca va a manifestar lo que el Señor les ha dado. No hay un fluir, no hay comunión con Dios, no hay revelación, no hay gozo, no hay fuego interior. Y muchas veces el problema está en su santidad. ¿Qué televisión ven? ¿Qué música escuchan? Todos tenemos problemas con la debilidad. Yo puedo tomar la decisión de no ver ciertas cosas y en algunos momentos del camino sentir que caigo en eso, pero como yo tengo ese deseo de seguir al Señor, vuelvo y me levanto y vuelvo a tomar el camino y tal vez me vuelva a caer, pero me vuelvo a levantar, pero es mi constante estar buscando eso. ¿Sí? Es mi constante querer agradar a Dios, querer servir a Dios. Es mi constante querer honrar al Señor con toda mi vida. Entonces, con una persona así, mira lo que dice, con una persona infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. O sea, aquella mujer que se ha divorciado, que tiene... Miren, hermanos, cuando una persona tiene un pasado oscuro, uno debe conocer el pasado de esa persona. Porque el pasado marca muchas veces la vida, los pensamientos, la manera de vivir de una persona. La persona muchas veces que ha tenido ya un matrimonio, un hogar divorciado, problemas, siempre tú debes examinar si ese contexto te va a beneficiar a ti o no te va a beneficiar. ¿Sí? Porque así fácilmente como una mujer estuvo con un hombre, lo dejó, no le importó que tuvieran hijos o no, y se mete con otro, así fácilmente lo puede hacer con otro. ¿Sí? Al sacerdote se le decía, con una virgen de Israel te casarás. Porque a veces el trasfondo es muy oscuro, hermanos. ¿Sí? Nosotros vivimos una sociedad donde a veces tú te encuentras una mujer de 20 años con pasados terribles, hermano. ¿Sí? No estamos hablando de una mujer de 20 años ya con una vida con la cual el creyente debe tener mucho cuidado.
¿Por qué? Porque él debe presentar sus miembros a Dios para santificación, para gloria del Señor. Míralo, mira por qué. Porque el sacerdote es santo a su Dios. O sea, está apartado para su Dios. En el 8 dice: le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy Jehová que os santificó. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. ¿Sí? Los creyentes, sus hijos. Mira lo que dice: quemada será al fuego. Mira la santidad que había en la casa del sacerdote, que cuando uno de sus hijos comenzaba a fornicar y a caer en pecados groseros, esa persona debía ser quemada. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros no podemos tolerar el pecado. Nosotros no podemos tolerar ciertas conductas, ciertas mentiras, cierta desobediencia, ciertas ofensas al Señor en nuestra casa. Porque cuando lo toleramos, la santidad del Señor es deshonrada. Nos presentamos, Señor, a ti, presentamos nuestra casa, nuestros televisores, todo lo que somos, nuestros hijos, Señor. Y dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Eso era en el momento que había muerte. Cuando había una muerte era un símbolo de dolor y ¿sí han visto en el Antiguo Testamento que rasgaban sus vestiduras y se lamentaban cuando había un muerto? Pero acuérdese que el sacerdote debía abstenerse de lo muerto. Entonces, aunque era algo muerto y aunque había un dolor, él debía abstenerse de eso por honrar al Señor mismo. O sea, no podía dejarse manipular ni llevar por sus emociones por algo natural. Él debía guardarse. Qué cosas, ¿no? Mire, fue tanto que una vez entraron dos hijos de Aarón blasfemando el nombre del Señor, ofrecieron fuego extraño, cayó fuego del cielo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y el papá no pudo ir a enterrarlos. ¿Por qué? Porque era una persona con un cargo y un llamado tremendamente santo. Ni saldrá ni entrará donde haya alguna persona muerta. Ni por su padre ni por su madre se contaminará. Usted puede honrar a su padre y a su madre. Usted puede honrar a sus hijos, a su familia, a su esposa. Pero hay cosas que por su llamado y su santidad en el Señor usted debe honrar primero al Señor. Yo en esto no participo. Yo, como una vez dijo el hermano Alducin, yo por la santidad del Señor y por la idolatría que era en un templo católico no entro así sea al bautismo de mi abuelita. No participo en nada idólatra, no participo en nada que ofenda al Señor, no participo en algo que deshonra al Señor. Pero hoy tenemos hoy tenemos a los pastores cristianos yendo al Vaticano e inclinándose y besándole el anillo al Papa. ¿No tenemos? Manchando su santidad y su llamado, hermanos. Dice: ni saldrá del santuario. O sea, él debe estar en una constante conciencia de la santidad y el llamado de la casa de Dios. Ni profanará el santuario de Dios. O sea, no traerá a la casa de Dios algo que blasfeme y manche la santidad del Señor. Porque la congregación, por el aceite de la unción de Dios, está sobre él. Yo, Jehová, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera,
sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, o sea, una mujer santa, una mujer pura, una mujer con la que él pueda servirle al Señor, una mujer con la que él se pueda dedicar para las cosas del Señor. Yo un día le dije a un joven, hermano, usted no debe arriar a su esposa. De verdad, hermano, cuando usted consiga una esposa, usted vea una mujer que cuando usted esté débil del Señor, ella lo jale al Señor, y cuando ella esté débil en el Señor, usted la jale a ella. O sea, ambos deben ir con el mismo sentir, con la misma fuerza, con el mismo amor, con la misma pasión de Cristo. No espere algo menos de lo que usted desea para el Señor. El matrimonio no es una cuestión de arrastrarnos el uno al otro, es una cuestión de correr ambos en pro del Señor. ¿Sí? Eso es algo que deben pensar todos los jóvenes. Una persona que viva con el mismo deseo del Señor. Yo le decía a unos jóvenes un día, el yugo desigual no es solo con el mundo. Usted puede casarse con una persona en la iglesia y tener un yugo desigual. Porque no quiere lo mismo, no busca lo mismo. En la iglesia hay cristianos que son santos, vírgenes sensatas, pero también hay cristianos que no son santos, hermanos. Vírgenes insensatas. De esto está hablando este asunto, ¿no? Cuando él habla de virgen espiritualmente, habla de un asunto. Cuando habla no repudiada, habla de asuntos. Aquí era algo físico. Nosotros estamos hablando de realidades espirituales. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque realmente el hogar, el matrimonio afecta a los hijos. Si los padres son piadosos, los hijos ven el ejemplo. Si los padres no son piadosos, el hijo va a decir, papá, ¿por qué haces esto? Mamá, ¿por qué haces esto? Y va a haber una profanación de la descendencia del Señor. Los papás deben buscar la santidad. Mis miembros, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies. Cómo hablo, cómo actúo en mi casa. Santidad. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Sí, el creyente es llamado a ¿qué, hermano? A la perfección. Ni cojos, ni mancos, ni tuertos podían ejercer el sacerdocio. Esto habla de ¿qué? De que el creyente es llamado a la perfección, a la madurez, a Cristo, a vivir una vida intachable, a ser irreprensible, a no tener de qué avergonzarse. Sí, el creyente es llamado a tener una conciencia limpia delante de Dios, delante de los hombres, que con su cuerpo no usa su cuerpo para cosas inmundas, impuras, no participa de ciertas cosas. ¿Por qué es? Al final dice, porque participa de las cosas santas. Decía Pablo en Corintios, a ellos les hablaba a los sacerdotes, pero mira lo que les decía, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, este cuerpo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois de vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿En las reuniones? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Saben que hay un pasaje que dice que el que destruya este cuerpo que es templo de Dios, Dios le destruirá a él? ¿Sí han leído ese pasaje? O sea, si tú usas este cuerpo para algo que Dios no quiere, llega el momento que Dios va a juzgar tu cuerpo. Porque hay personas que enfermedad tras enfermedad tras enfermedad. Una hermana me decía, hermano, yo he aprendido una lección. ¿Cuál? Cada vez que hablo cosas que no debo hablar, que me zafo con mi lengua en necedades, siempre me brotan unos granos en la boca. Hay enfermedades que el Señor usa para disciplinarnos, como el Señor le dijo a los corintios. No siempre, pero hay veces que sí tiene mucha relación. A ese que está en la carne, vamos a hacer una cosa, vamos a reunirlo, vamos a entregarlo a Satanás para que venga y toque su carne. ¿Le gusta andar en la carne? Yo le voy a mostrar las consecuencias del pecado en su carne.
Mire lo que dice Pablo. Y dice, todo esto lo hablamos como humanos, hermano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cómo hacía usted para pecar? Usted no podía pecar si no pecaba con su cuerpo. ¿Sí? Usted tenía que usar su cuerpo para pecar. Hay otro ejemplo de los levitas que me pareció bastante interesante. Vamos a leerlo ahí en Éxodo 29. El estudio de los sacerdotes es preciosísimo. Hay cosas que uno podría aprender. Ojalá algún día el Señor nos lo permita estudiar. En la ley es de mucha enseñanza. Mira lo que le decía a los levitas. Los levitas, para ser santificados, bueno, habían muchas cosas que tenían que hacer, pero habían muchas cosas que se hacía por ellos. Hacían varios sacrificios. Y entre los muchos sacrificios hay uno que incluye el cuerpo de los levitas, que habla de la santificación de nuestros cuerpos. Hay otros sacrificios que hablan de otros aspectos que ya hemos hablado en Romanos, como la satisfacción de la justicia de Dios, el holocausto. Se quemaba todo el cordero, el animal, y eso era para Dios, y lo tenían que hacer para santificar a los levitas. Había otro con el cual se perdonaba los pecados de los levitas. Pero curiosamente el sacrificio que vamos a ver tiene relación con el cuerpo de los levitas, hasta el punto que se sacrificaba el animal, se cogía la sangre del animal y se untaba la sangre del animal en varias partes del cuerpo del levita. Eso habla de la santificación de nuestros miembros, habla de presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestros miembros a Dios. Mira, Éxodo 29, 19. En el contexto ahí tú puedes leer todo el capítulo. Creo que Reina Valera pone el título de todo cómo se santificaron a los sacerdotes. Y dice, pero solo vamos a leer el aspecto que queremos resaltar. En el 19 dice, tomarás luego el otro carnero. O sea, habían varios animales. Cada animal había un sacrificio con cada animal. Eso representa los multiformes, se puede decir, las formas múltiples del sacrificio de Cristo. Nosotros solo fue un sacrificio, pero ese sacrificio cumplió cabal y plenamente la sombra que hacían varios sacrificios, ¿sí? Con un sacrificio se satisfacía la justicia de Dios. Con otros sacrificios se perdonaban los pecados de los hombres. Con otros sacrificios se santificaban los hombres. Nosotros no necesitamos muchos sacrificios. Con un solo sacrificio Dios fue satisfecho, nuestros pecados fueron perdonados y ahora somos llamados a la santidad. Con un solo sacrificio, el de Cristo una vez y para siempre. Solo queremos conocer los aspectos de esos sacrificios y aplicarlos a nuestra vida práctica diaria, según lo que venimos leyendo en Romanos. Dice, tomarás luego, en el verso 19, otro carnero, el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Eso es considerarse, poner es participar del sacrificio, pero este sacrificio los va a involucrar a ellos y va a involucrar sus cuerpos. Y dice, y matarás el carnero. Había un sacrificio. Y tomarás de su sangre. Había veces que la sangre se usaba para rociarse alrededor del altar, a veces se usaba para llevarse al propiciatorio, pero curiosamente esta sangre es para otro aspecto. Dice, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Ahí está el miembro, ahí está el cuerpo de Aarón. Sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. Sobre el dedo pulgar de los pies derechos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Miren qué interesante este sacrificio. Se sacrificaba el animal, se cogía la sangre, se le untaba en la oreja, se le untaba en la mano y se le untaba en el dedo del pie derecho. ¿Eso es qué habla? La santificación de nuestros miembros. Vamos a leerlo. Hace 8 días hablábamos un poco de vivos para con Dios. Quiere decir que todo nuestro ser ahora tiene la capacidad de presentarse a Dios. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos ahora tienen vida por Dios. Vamos a leer. Si buscas, los oídos son bastante dicientes, ¿no? ¿Qué es presentar nuestros miembros a Dios? Tú le decías antes.
Señor, yo antes usaba estos oídos para escuchar basura, música basura, comentarios basura, chistes basura, cosas que me destruían, Señor. Ahora yo cada mañana me levanto y te digo, Señor, hoy yo quiero oírte, Señor. Hoy yo quiero que tú me hables, Señor. Hoy yo quiero que tú me enseñes, que tú me muestres el camino. Y Moisés le decía a Israel, oye Israel. O sea, mire, usted tiene sangre en su oído. ¿Para qué sangre en su oído? Para que su oído esté dispuesto, limpio, para escuchar al Señor. Una vez un hermano le dijo a un predicador, hermano, ya no siento deseo por escuchar la palabra del Señor. Y le dijo el predicador al hermano, ¿y ahora qué estás escuchando? Si no tienes deseo de escuchar la palabra del Señor, es porque hay algo que está llenando tu oído. ¿Ahora qué estás escuchando? Mira lo que dice Salmo 119. Este salmo es tan precioso, hermanos. Este salmista, aunque vivió antes, realmente el Espíritu del Señor estaba sobre él. Realmente el Espíritu del Señor lo guió a decir palabras que nosotros como creyentes deberíamos decir. Mire lo que dice. Salmo 119, verso 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Miren, ¿saben qué decía los proverbios? Está atento a los oídos de la palabra. Escucha el consejo de tu padre y escucha el consejo de tu madre. Él, la sabiduría, te guardará del mal camino. ¿Qué te puede guardar de tomar una mala decisión en tu vida? ¿Qué te puede guardar de desviarte del camino? ¿Qué te puede guardar de andar por sendas que no te van a convenir? Un joven que no sabe, que no conoce, que no es entendido, que no tiene experiencia, que su naturaleza es pronta a desviarse. ¿Qué lo puede ayudar? La palabra, tener su oído dispuesto a escuchar la palabra. La sabiduría te guardará de la mujer extraña, lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué te puede llevar a escoger una buena esposa, a escoger un buen hogar para el Señor, tomar buenas decisiones para tu vida? Es tener un oído con la sangre de Cristo purificando y dispuesto a escuchar constantemente la voluntad, la enseñanza, la instrucción de Dios. Miren, hermanos, un cristiano que no tiene atento su oído a la palabra es como alguien que se enfrasca en un barco, se manda al mar, no conoce las estrellas, no sabe trabajar y no tiene brújula. ¿A dónde va a llegar su vida? A donde el agua lo lleve. Hay personas que su vida es de problema en problema, de situación en situación, de dificultad en dificultad, en algún momento de su vida que tuvieron que tomar decisiones importantes, no tuvieron en cuenta a Dios, no tuvieron en cuenta lo que decía la palabra de Dios. ¿Con qué? Con tener un oído atento, hermanos. ¿Sí? Con todo mi corazón te he buscado. Mira lo que decía el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Miren, hermanos, hoy en día nosotros tenemos un cristianismo tan romántico, tan superficial, que creer servirle al Señor es creer ir a un domingo a cantar una canción, es decir que somos cristianos. Seguir al Señor implica la obediencia a sus mandamientos, a lo que Él ha dicho. Implica tener reverencia y temor a lo que Él enseña. Implica tener reverencia y temor a lo que Él dice en su palabra. El que me ama, Él lo dijo así, claro, sencillo.
mi palabra guardará. ¿Sí? Y el que obedece mis mandamientos, yo vendré a él. No es el que canta canciones bonitas, el que obedece. El que obedece. El obedecer a Dios muchas veces va en contra de nuestros impulsos, de lo que sentimos, porque es que nuestros sentimientos muchas veces son impulsados o despertados por nuestra carne corrupta. Yo no puedo confiar en lo que yo siento, porque ni siquiera el amor es un sentimiento, hermanos. Cuando yo digo que amo a mi esposa, no es que cada vez que la siento un burbujeo en el estómago, aunque a veces lo siento. Es que aunque yo soy difícil, a veces ella sea difícil, yo he tomado la decisión de guardar mi mente, mi cuerpo y mi vida para ella hasta el día que yo me muera. Eso es amor. No es un sentimiento. ¿Sí? Asimismo con Dios, yo a veces siento salir corriendo, yo a veces siento no reunirme, yo a veces siento no orar, yo a veces siento no escuchar la palabra, pero por encima de lo que siento, yo tengo la disposición de mi corazón de obedecer lo que Dios ha dicho, porque si Dios lo ha dicho, eso es bueno para mí. Entonces a veces, aunque no siento, voy a reunión por obedecer al Señor. Aunque a veces no siento estar con los hermanos, aprendo a amar y a soportar y a perdonarlos. No siento, pero obedezco porque sé que Dios lo ha dicho. Ayúdame, Señor, a con mi cuerpo obedecer tus mandamientos, Señor. Así mi carne y mi corazón grite otra cosa, Señor. Yo quiero obedecerte, decía el Señor. No me dejes desviarme de tus mandamientos, Señor. Tengo como 4 caminos para decidir, Señor. Pero te ruego, te entrego mi vida, te entrego mi familia. No me dejes salirme del camino que tú tienes para mí. Eso es presentarse, hermanos. Mira lo que dice. En mi corazón he guardado tus dichos, memorice la palabra, escuche la palabra, medite en la palabra. ¿Qué es eso de presentarme, Señor? ¿Qué quieres que yo presente? Mis manos, mis pies, ¿de qué estás hablando, Señor? Dice, para no pecar contra ti. Porque acuérdense que Pablo está hablando del pecado, ¿no? Ahí en el verso 17, este hombre se presentaba, mira cómo hablaba. Haz bien a tu siervo, que viva. ¿Para qué? Y guarde tu palabra. Señor, mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis oídos, y miraré las maravillas de tu ley. Mira lo que dice Isaías 50, hermanos, verso 4. Cerca de los oídos. Un oído puro, un oído limpio, un oído con la sangre de Cristo. Un oído renovado, con vida para oír al Señor. Dice Isaías 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Señor nos da gracia, quiere que hablemos, quiere que seamos testigos suyos, para saber hablar palabras alcanzadas. Tantas personas que necesitan algo de nosotros, palabras de nosotros, consejos de nosotros, reprensiones, exhortaciones de nosotros. Mira lo que iba a hacer el Señor. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué frases, ¿no? Un oído para oír como los sabios. Hay gente, hoy en día todo el mundo, tú sales a un Transmilenio, a un bus, y todo el mundo hoy está con audífonos. Sí, ese es el tiempo de nuestros días. Y eso no está mal, yo no estoy en contra de la tecnología, pero ¿qué escuchas con esos audífonos? Que yo no estoy en contra del internet, pero ¿qué escuchas? ¿Qué miras en internet? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Estás honrando a Dios con tus oídos? ¿Estás honrando al Señor con lo que ves?
¿Mm? Dice más adelante, despertó mi oído y yo no fui rebelde. ¿Cuántas veces el Señor te ha despertado? Mira lo que decía el Salmo 119, verso 112, se lo leo porque es cortico. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. O sea, es algo constante, hermano, no puede ser de emociones, algo de continuo y hasta el fin, a pesar de que 7 veces caerá el justo, a veces caemos, a veces nuestra naturaleza es tendenciosa, pero el Señor es poderoso para levantarnos y llevarnos hasta el fin, hermanos. Oídos redimidos. ¿Qué más? Manos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las manos. Las manos hablan, el oído habla de la disposición hacia la palabra, de disponer nuestro ser a escuchar la voz de Dios. Las manos hablan de nuestro trabajo a Dios. El sacerdote ofrecía el pan, hacía los sacrificios, tomaba el incensario, todo con sus manos. Las manos son nuestro instrumento para trabajar. Nuestros cuerpos implican dónde estamos, implican las labores que hacemos. Pero mira lo que le decía el Señor a los sacerdotes, manos limpias. Y una vez les dijo a los judíos, obedecerán la palabra, la enseñarán a sus hijos, la atarán a sus manos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te ocupas de las cosas? Eres una persona que cuando trabaja honras al Señor, eres justo, eres íntegro, eres honrado, eres tramposo, eres mentiroso. ¿Cómo te comportas en tu trabajo? ¿Cómo ejerces tu trabajo? ¿Honras a Dios en tu trabajo? Las personas que trabajan contigo, ¿sabes que tú eres una persona íntegra, confiable, justa? ¿O eres igual que todo el mundo, tramposo, con sobornos, con mentiras, haciendo las cosas de manera astuta para que todo te salga bien? ¿Cómo eres con tu cuerpo, con tu trabajo? Eso le importa al Señor, hermanos. Al Señor le importa cómo hacemos nuestras cosas. Mira lo que decía el Salmo 7, vamos a leerlo. Verso 1. Jehová, Dios mío. Estos salmos son tan preciosos, hermano. La palabra del Señor es preciosa, ¿no? Hay lugares donde tú te encuentras cosas. Mira lo que decía el salmista. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto y si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Y saltamos el paréntesis, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. O sea, Jehová Dios mío. Mira cómo le hablaba el salmista. Si yo le he pagado mal al que me ha pagado bien, si yo he sido injusto con las personas alrededor mío, que mis enemigos me consuman, Señor. Pero en ti he confiado. Tú conoces que he andado limpio, que no tengo de qué avergonzarme, que todas las cosas que hago las manejo con integridad. ¿Saben de quién me recuerda esto? De Daniel. Daniel tenía enemigos, hermano, y le buscaron por todos lados para destruirle. Y no encontraron ni un asunto de qué pegarse. Era una persona intachable en toda su manera de vivir. El trabajo habla de un trabajo con el cual tú honras al Señor. Si bien no queremos, ni lo hacemos por codicia ni nada, ciertamente el Señor quiere que tú lo honres con las primicias de tu trabajo. Tú trabajas, los judíos trabajaban y al año hacían una fiesta y presentaban los primeros frutos de su cosecha. O sea, ellos trabajaban, claro, para comer, para alimentar a sus hijos, para todas sus necesidades, pero ellos también trabajaban para que el propósito de Dios prosperara en su generación. Señor, este es mi dinero, con esto trabajo, yo tal vez no predico, tal vez no hago esto, pero con lo que tú me das, yo quiero honrarte y yo quiero cooperar con lo que tú estás haciendo, Señor. Mira, las primicias de lo que tú me das, Señor. Manos limpias, manos que no solo son puras e íntegras en lo que hacen, sino que usan lo que hacen para honrar y servir a Dios.
Dice el salmista en otro lugar: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, mira cómo está ligado el trabajo al corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, el que no anda tramposamente. Dice, el que quiere enriquecerse cae en lazo, porque muchas veces las personas queriendo enriquecerse usan esa codicia y no les importa acabar y destruir con nadie. ¿Sabe la historia de nuestro país? La historia de nuestro país es que la codicia de muchos hombres ha llenado nuestro país de sangre y de corrupción. ¿Sí? Porque nosotros a veces decimos pobres campesinos, muchos campesinos por codicia, por la cocaína, por las drogas, muchos preferían trabajar para esas cosas ganando gran dinero que sembrar, que trabajar en cosas y eso que llenó nuestro país de violencia, de maldad, de cosas terribles, ¿no? No busques enriquecerte, decía la palabra, sino busca las cosas limpias, las cosas agradables, y eso tiene que ver mucho con nuestro trabajo. El Señor quiere, y decía Pablo, que todos los hombres en todo lugar levanten sus manos santas, sin ira, sin contienda. Las manos hablan de la limpieza. El Señor, miren hermanos, el Señor le decía a los judíos: no quiero saber de sus fiestas, para mí es inmundo. ¿Por qué? ¿Quién pide sacrificios de ustedes? Todo eso me es abominación, todo eso me es gravoso. Porque dice, más bien, quieren acercarse a mí, lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Una persona que está haciendo trampa, que está actuando mal, debe dejarlo de hacer y acercarse al Señor. Dice, venid a cuentas y estemos a cuentas, dice el Señor. ¿De qué nos hablan los pies, hermano? No solo las orejas, no solo los pies, no solo las manos, sino los pies. Los pies nos hablan de nuestro andar. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la visión de Ezequiel? Que aquellos bueyes que cargan, aquellos seres, los querubines que cargan la gloria de Dios, tenían los pies derechos, rectos. El Señor quiere que nosotros seamos íntegros en nuestra manera de andar. Salmo 17, no se duerma que ya casi vamos a acabar, nos quedan como 40 versículos, hermano, ya casi. Despiértese, hágase un impulsito para las 2 horas que nos quedan. Dice, Salmo 17, oye, oh Jehová. Yo pienso que a veces hay oraciones que pueden sonar arrogantes, hermano, pero hay oraciones que pueden sonar también muy íntegras. A veces nosotros oramos y sí somos pecadores, pero también a veces debemos orar y la persona que busca, que se santifica, que puede orar y decirle, como vamos a leer, Señor, tú conoces mi camino, tú conoces mis pensamientos, yo he sido recto, yo he andado en integridad, yo he buscado tus asuntos. O sea, una oración íntegra, ¿sí? Que es diferente. Hay oraciones que son, porque es de nosotros, perdóname, he sido esto y esto, pero el que se está santificando, debe llegar el momento que diga, Señor, tú sabes que yo he decidido por ti, yo he escogido por ti, me he sacrificado por ti, he pagado el precio por tus asuntos, Señor. Tú conoces mi justicia. A eso debemos llegar, hermanos, a tener pies derechos, ¿sí? No podemos durar toda la vida viviendo una vida de pecado y de vergüenza, hermano. No, eso no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Y de eso viene hablando Pablo. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. ¡Uy, qué frase, hermano! Y a veces uno ve a cristianos que son mentirosos, hermano. De verdad que uno los coge en las mentiras así de la manera más infragante y bochornosa. Y uno dice, pero un cristiano en esas todavía. Pero este decía, mis labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visto de noche
qué cosa. ¿Me has visitado de noche? ¿Cuándo es la noche? Lo más difícil de nuestra vida es. Me has puesto a prueba. Porque, hermanos, las tentaciones y las pruebas vienen. Señor, ya no quiero que vengan más hombres a mi vida. No quiero que vengan más mujeres a mi vida. Van a venir. Pero ¿cómo vas a responder? Van a venir. Es inevitable que vengan. Pero ¿cómo vas a responder ante la tentación? Y miren, muchas veces el Señor los pone. Me has puesto a prueba. Pero mira cómo habla el salmista. Pies rectos. Y nada inicuo hallaste. He resuelto. Hay decisiones, actos de nuestra voluntad regenerada que debemos tomar, hermano. He resuelto que mi boca no haga transgresión. He tomado la decisión que mi boca no va a volver a salir cierto tipo de palabras, cierto tipo de comentarios, ciertas cosas que blasfeman tu nombre. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, el oído, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Y no soy entregado a la ira, al mal genio, a la violencia, a la carne, a la enemistad. Yo me he guardado, Señor. Cuando veo a alguien que es así, me abstengo. Sustenta mis pasos en tus caminos. O sea, yo he andado en integridad, pero necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu socorro para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado. O sea, él no es que no pase por lucha, sino clama. ¿Saben qué dice el Salmo? Creo que es 91, precioso. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor. Cuando esté en la angustia, yo estaré con él. Él me clamará y yo le responderé y lo libraré. ¿Cómo el Señor se involucra en la vida de un hombre? Yo voy a estar ahí. Y yo lo voy a ayudar y yo lo voy a sacar. Porque soy poderoso para socorrer a todos los que en mí confían. Nosotros tenemos uno que fue tentado, así como nosotros, sentado a la diestra, intercediendo y dispuesto a ayudarnos en todas nuestras pruebas. No estamos solos. Pero hay que presentarnos a él, hay que invocarlo. Por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído y escucha mis palabras. Decía otro salmista, hablando de los pies, de todo mal camino contuve mis pies. Que vamos a una fiesta, que vamos a bailar, que vamos a esto, que vamos a esto, que vamos a esto. Así te le digan religioso, así te digan monigato, así te digan Sor Teresa de Calcuta. Toma una decisión por guardar tus pies. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. A mí me importa es tu palabra, a mí me importa es honrarte a ti, Señor. Otro salmista decía, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otro salmista decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay caminos que no deberíamos caminar, hay caminos de los cuales deberíamos huir. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Sí? Curiosamente le habla bastante a los jóvenes. Sigue y sigue, o sea, te abstienes de algo, pero sigues otra cosa. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de limpio corazón invocan al Señor. ¿Saben cómo tú puedes medir tu vida espiritual? Con las personas que andas. Eso es una buena medida. ¿Con quién andas? Así está tu vida interior. Huye y anda. Con la fe, con la justicia, con el amor. Con los de limpio corazón que invocan al Señor.
Vamos a leer para terminar el Salmo 18, hermanos. Salmo 18. Este salmista muestra el camino excelente de aquellos que se santifican, dice. Vamos a leerlo desde el 28, dice. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Miren, hermanos, el mejor camino, el camino de la bendición, es el camino de la santidad. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. No hay nada en tu vida que tú hagas por el Señor, que en la que tú honres al Señor, en la cual tú no veas que el Señor te recompense y te premia a su tiempo. Tus sacrificios, tu espera, tu amor, tu fe, tu confianza en el Señor, tu obediencia a la palabra del Señor, siempre va a tener recompensa. Siempre va a tener bendición. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. ¿Por qué? Porque yo he guardado los caminos de Jehová, o sea, anduvo con pie recto, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de tus estatutos. Fui recto para con él. Y mira esta frase, hermanos. Y me ha guardado de mi maldad. O sea, Pablo decía esto porque por nuestra humana debilidad, o sea, nuestra maldad. ¿Por qué nos dice presentados a Dios? Por nuestra maldad. Pero si nosotros nos presentamos y somos fieles al Señor, Él nos guarda donde nosotros mismos. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. A veces nosotros decimos el Señor es bueno y el Señor ama a todos. Sí, pero también el Señor es justo y también es fuego consumidor. Y mira lo que dice este salmista. El Señor se muestra según la vida de cada persona, hermano. Mira lo que dice. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y serás perverso y severo serás para con el perverso. O sea, el Señor se muestra limpio y bueno para ¿quiénes? Para los que andan consagrándose, santificándose, ofreciéndose, presentándose. Pero cuando el creyente es infiel, desobediente, necio, el Señor se presenta como severo. El Señor nos ayude, hermano. Vamos a terminar leyendo Romanos 6, verso 22. Si quieres se los leo. Dice, mas ahora en Cristo, en la nueva vida, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¡Qué privilegio! Y tenéis por vuestro fruto, la santificación. Es un camino de sembrar y obtener ¿qué? Un fruto verdadero. Pero ¿cuál fue el fruto verdadero? Que yo prospere, que yo sea feliz. No, que yo sea cada vez más como el Señor Santo. Y como fin, estar eternamente con Dios. Vuestra y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Entonces, el tema de hoy, presentar vuestros miembros a Dios para santificación. Señor nos ayude, hermano. Somos llamados a ser santos y a vivir una vida agradable y recta delante de Él. Sea nuestra fuerza, nuestro poder y nuestra capacidad cada día. Amén. Hay otras cosas que el pasaje dice, pero vamos a dejarlas para dentro de 8 días, que hablan de la ley y otros asuntos. Amén. Oremos para terminar. Señor, te damos
Gracias por tu palabra, Señor. Tenemos en las Escrituras un ejemplo tan precioso, Señor. Queremos ser como aquellos sacerdotes santos, Señor. Aquellos sacerdotes que se apartaban para servirte a ti, que eres santo. Queremos ser como aquellos salmistas que presentaban sus oídos, su ser, todo su cuerpo, toda su vida para obedecerte, para honrarte, para santificarte. Queremos presentar nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, Señor, para que tú lo uses para tu gloria como instrumentos de justicia, Señor. Que así como muchas veces usamos este cuerpo para pecado, para deshonrarte, ahora podamos usarlo, Señor, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Para que tú puedas ser glorificado aún en nuestra humana debilidad, Señor. Ayúdanos cada día a perseverar con convicciones profundas, Señor. Si caemos, levántanos, Señor. Si nos desanimamos, anímanos. Si estamos débiles, fortalécenos, Señor, para podernos presentar con manos santas delante tuya. Ayúdanos, sácanos adelante y cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos cada día por tu vida, por tu espíritu, por tu poder a ser santos y a ser perfectos como tú eres, perfecto y santo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú nos vuelves a ti, nos vuelves a tu palabra y no nos dejas en nosotros mismos, Señor. Haz que tu palabra alumbre y sea, como decía el salmista, la que limpie nuestro camino, Señor, y nos guíe por la senda de la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, confiando en tu preciosa y abundante gracia en nosotros. Amén, Señor Jesús.